Buenos días. En la mañana de hoy nos vamos a ocupar de una patología que es muy frecuente y sobre todo para los que están en la guardia, que es abdomen agudo. El abdomen agudo es un cuadro grave que representa una emergencia médica que está caracterizada por síntomas y signos localizados en la cavidad abdominal. Se presenta generalmente con un dolor abdominal agudo de no más de 8 horas de evolución que hace sospechar la presencia de una enfermedad grave que afecta a algún órgano de la cavidad abdominal. Puede poner en riesgo la vida del paciente. Es un cuadro clínico que cursa con dolor, su repercusión es sistémica, que requiere de un diagnóstico y un tratamiento urgente, que hay que diferenciar de un abdomen agudo médico, de un abdomen agudo quirúrgico. Hay que realizar un diagnóstico etiológico con la mayor precisión. Si el diagnóstico es quirúrgico, hay que actuar rápidamente. El dolor abdominal es uno de los principales motivos de consulta en las centrales de emergencia. El 40 a 45% tiene un diagnóstico final de dolor abdominal inespecífico, pero entre un 15 y un 30% tiene condiciones que requieren un tratamiento quirúrgico, principalmente apendicitis, colecistitis o cuadros de obstrucción intestinal. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser rápido y certero en la guardia. No todo abdomen agudo es quirúrgico. Primero, hay que descartar que el abdomen agudo sea quirúrgico. Es tan perjudicial no operar un abdomen agudo quirúrgico como operar un abdomen agudo médico. Por eso es importante saber diferenciarlos. Dijimos que el síntoma predominante era el dolor. El síntoma dolor es una sensación subjetiva muy difícil de evaluar. El dolor puede ser visceral, parietal o somático, o un dolor referido. ¿Cómo hacemos la medición del dolor? Dijimos que era un síntoma subjetivo. Por lo tanto, hay una escala que va del 0 al 10, donde decimos que 0 estamos sin dolor y 10 es lo máximo de dolor que se lo puede llegar a comparar con el máximo dolor que uno puede llegar a haber sentido en cualquier otra patología. Por ejemplo, en las mujeres se lo suele comparar con el dolor del parto. Entonces, al paciente se le dice, del 0 al 10, ¿cuál es la intensidad del dolor? Y suelen decir un 8, un 7 o algunos 10, que es lo máximo. Entonces, de ahí nosotros vamos poniendo más o menos la escala. O al paciente a veces dice, empezó en 3, pero fue subiendo hasta llegar a 10. Puede tener síntomas asociados, no solamente el dolor. Puede haber además náuseas, vómitos, detención de la eliminación de gases y la materia fecal, o sea, una parálisis intestinal. Puede haber coluria, que es el cambio de la coloración de la orina, de color más oscuro. Puede haber hematemesis, que es el vómito con sangre, o hematoquesia, que es la coloración de un color borrabino de las deposiciones, o proctorragia, que son las deposiciones con sangre o la eliminación de sangre fresca por el ano. Puede haber fiebre. El dolor visceral está desencadenado por un estímulo que actúa sobre las terminaciones sensoriales de las vísceras. Esto puede ocurrir por distensión de la luz, por contracción de la musculatura visceral, por tracción de los mesos, por irritación química. Es un dolor profundo, mal localizado y su umbral es alto. Si el proceso es severo,
Se acompaña además de hiperestesia cutánea, hiperalgesia, rigidez muscular involuntaria. Esto que les quede claro, la rigidez muscular es involuntaria. Signos que sugieren irritación peritoneal. El dolor parietal o somático, localizado generalmente en el sector afectado, altera los músculos de la pared abdominal. El punto de McBurney es el ejemplo típico. Se produce por inflamación del peritoneo parietal o del mesenterio. Hay un espasmo, hay rigidez muscular. Este es el dolor típico caracterizado en la apendicitis aguda. El dolor referido interviene en fibras viscerales aferentes cerebroespinales. Comunicación de vecindad de fibras viscerales eferentes que acompañan a los troncos simpáticos. Se perciben en las zonas superficiales del cuerpo. Para clasificar el abdomen agudo médico, donde no hay compromiso inflamatorio del peritoneo, mientras que en el abdomen agudo quirúrgico hay compromiso del peritoneo, en cuanto a las causas abdominales de abdomen agudo médico, o sea que no requieren tratamiento quirúrgico, se encuentran afecciones del contenido y dentro de estos podemos tener la patología gastroduodenal, como por ejemplo la enfermedad ulcerosa péptica, la gastritis o la patología intestinal, como la dilatación intestinal, el ilio de variadas causas, la pseudoobstrucción intestinal, el colon irritable o síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, el megacolon tóxico, la diverticulitis aguda, la colitis pseudomembranosa, tuberculosis, gastroenteritis eosinofílica, patología hepática, como las hepatitis virales agudas, las hepatitis tóxicas, el síndrome de Budd-Chiari, patología pancreática, la pancreatitis aguda o crónica reagudizada, patología del mesenterio, las apendagitis, paniculitis mesentérica, mesenteritis retráctil, una carcinomatosis mesentérica o patología del peritoneo, como las peritonitis, causas abdominales de abdomen agudo médico, como afecciones de la pared. Por ejemplo, hematomas, infecciones, traumatismos. Y después tenemos causas extras abdominales de abdomen agudo médico, como es el caso de las lesiones de tórax o patologías de tórax, como la neumonía, como el neumotórax, como el tromboembolismo de pulmón, el infarto agudo de miocardio, la pericarditis, enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, vasculitis sistémica como la poliarteritis nodosa o la púrpura de Schoenstein-Enoch, la esclerodermia, la dermatomiositis, enfermedades pélvicas como la dilatación vesical, ovulación en las mujeres, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, retroperitoneal, pielonefritis, cólico renal, dilatación pielocalicial, hematomas retroperitoneales, absceso perinefrítico, tumor renal. Esto, por ejemplo, es una retención aguda de orina, que es lo que se llama la dilatación vesical, en donde vemos, se percibe una tumoración, y esto se soluciona con la colocación de una sonda vesical. Puede ser, por ejemplo, por una patología a nivel de la uretra, en donde hay una estenosis, y por ende ha producido este cuadro.
Esta es una paciente con un abdomen agudo, donde podría tener desde una enfermedad inflamatoria pélvica hasta un proceso de una endometriosis, una ovulación. Seguimos con las causas extraabdominales de abdomen agudo médico. A veces pueden ser metabólicas, la uremia, la diabetes, la insuficiencia suprarrenal, el hiper e hipoparatiroidismo, la hiperlipemia, la porfiria, saturnismo o la enfermedad de plomo, plumbismo también llamado, la anemia de células falciformes, el déficit de C1 esteasa asociado al edema angioneurótico, las causas infecciosas como la fiebre tifoidea, la hepatitis, meningitis, amebiasis, peritonitis bacteriana espontánea, tuberculosis, endocarditis bacteriana, mononucleosis infecciosa que cursa generalmente con hepatoesplenomegalia, las causas neurógenas, herpes zóster, diabetes, tabes dorsal, compresión por tumores, una hernia de disco, síndrome de compresión medular, artrosis con o sin artritis de columna, radiculitis por compresión, psicógenas. Y después vienen las causas de abdomen agudo quirúrgico, donde tenemos causas hemorrágicas, como los traumatismos, la ruptura de un aneurisma, la ruptura de un embarazo ectópico, un divertículo gastrointestinal sangrante, malformación arteriovenosa gastrointestinal, fístula aortoduodenal post-injerto vascular, pancreatitis hemorrágica, el síndrome de Mallory-Weiss, la ruptura espontánea del vaso, causas de isquemia, como una enfermedad de Buerger, la isquemia mesentérica, la torsión ovárica testicular, colitis isquémica, hernia estrangulada. Acá estamos viendo un paciente en quirófano en donde están operando por videolaparoscopía. Causas, seguimos con las causas de abdomen agudo quirúrgico, causas infecciosas, que son una apendicitis, colecistitis, diverticulitis de Meckel, absceso hepático, absceso diverticular, abscesos del psoas o causa de perforación, una úlcera gastrointestinal perforada, sea gástrica o duodenal, un cáncer gastrointestinal perforado, sea un cáncer de colon, un cáncer gástrico, un síndrome de Boerhaave, que es la perforación espontánea del esófago, un divertículo de colon perforado. Causas obstructivas, obstrucción por adherencias, vólvulo sigmoideo, vólvulo cecal, una hernia incancerada, una enfermedad inflamatoria intestinal, un proceso maligno intraluminal, una invaginación intestinal. Esta es una imagen donde vemos una enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa. Vemos el compromiso de la mucosa con una inflamación importante. Todas estas imágenes rojas que ven, con pérdida de la trama vascular, con la inflamación. Eso no se ve así en condiciones normales el colon, esto es todo inflamatorio. Y esto es un tumor de colon que está con hemorragia, está sangrando, está ulcerado. Bueno, esta es la consigna que deben responder. Entonces, hay que pensar si el paciente es joven, si es anciano, si es mujer, si es hombre, cuál es la patología que va a tener más prevalencia. En los jóvenes podemos pensar en apendicitis aguda, en úlceras perforadas, en intususcepciones. Las úlceras perforadas hoy en día prácticamente no las vemos por el advenimiento de los fármacos que son los inhibidores de la bomba de protones. Estas patologías prácticamente no existen. Se veían antiguamente, las cirugías de las úlceras eran muy frecuentes, hoy prácticamente no. En los ancianos, úlceras, neoplasias perforadas, colecistitis complicadas, un hilo biliar, colangitis, diverticulitis, neoplasia, accidentes vasculares mesentéricos, pseudoobstrucción. En las mujeres, una ruptura folicular, embarazos ectópicos, endometriosis, quistes ováricos. En el hombre, una epididimitis, orquitis, torsiones testiculares. ¿Qué es importante? La anamnesis. Es muy importante la anamnesis.
De ahí va a salir el antecedente del paciente. Primero saber si es un paciente previamente sano o es un paciente que tiene una enfermedad vascular previo, para pensar si pudiera tener una isquemia intestinal sí o no, si es un paciente que tiene una patología previamente conocida de una enfermedad inflamatoria intestinal, si es un paciente que toma AINES por alguna patología asociada que pueda tener una úlcera. La exploración física fundamental, hay que saber tocar el abdomen, ver si tiene contractura, si tiene defensa. Acuérdense que la defensa es voluntaria, la contractura es involuntaria. Las pruebas de laboratorio, el laboratorio siempre de rutina, citológico, eritrosedimentación, una función renal, uremia, creatinina, la glucemia, y pedir siempre un coagulograma, porque es un paciente probable de candidato a cirugía, entonces tiene que tener un electrocardiograma también, para saber si lo tengo que meter a cirugía, sí o no, que ya tenerlo listo, digamos. Las pruebas de imágenes, ¿qué tengo que hacer? Depende de la sospecha que tenga, si es un abdomen agudo que puedo sospechar que está perforado con una placa de tórax, yo lo puedo hacer el diagnóstico. Si es un abdomen agudo obstructivo, una placa de abdomen. Una ecografía también puede servirme, y si no, está la tomografía, la resonancia. Lo más importante de acá es la anamnesis y la exploración física. Acá vemos que es la historia clínica, el examen físico, las pruebas de laboratorio y las pruebas de imágenes. Hay muchos signos abdominales. El signo de Bloomberg, que es la descompresión brusca dolorosa del abdomen y es sugestivo de peritonitis. El signo de Chandelier, que es un dolor en hipogastrio, dolor pélvico al mover el cérvix, enfermedad pélvica inflamatoria. El signo de Charcot, que es dolor intermitente en el cuadrante superior derecho, fiebre ictericia, que me hace pensar en una coledocolitiasis o un síndrome coledociano. El signo de Courvoisier, que es una vesícula palpable en presencia de ictericia indolora, tumor periampular, pancreático. El signo de Grey-Turner, que es la equimosis alrededor de la cicatriz umbilical y flancos, pancreatitis necrohemorrágica. El signo de Iliopsoas, elevación y extensión de la pierna contra resistencia a causa de dolor, es apendicitis con absceso retrocecal, o maniobra del psoas, también llamada. El signo de Murphy, dolor a la inspiración mientras se presiona el hipocondrio derecho, sugestivo de colecistitis aguda. El signo de Robson es dolor en el punto de McBurney al comprimir la fosa ilíaca izquierda tratando de desplazar los gases, signo de apendicitis aguda. El de Cullen, que es un hematoma periumbilical que me evoca hemoperitoneo. El signo de Guénon de Mussy, dolor difuso a la descompresión brusca en cualquier región del abdomen, habla también de peritonitis. El signo de McBurney, que es la presión dolorosa sobre el punto de McBurney, que se sitúa a 4 centímetros del ombligo en una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo, sugestivo de apendicitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Dijimos que con la clínica, con el examen físico, con el laboratorio, donde pedimos un citológico, la glucemia, el coagulograma, el PCR, una eritrosedimentación, uremia, creatinina, una orina completa, porque puede ser una infección urinaria también, la amilasa y la lipasa, que es la función pancreática, un hepatograma, porque podemos estar en presencia de una hepatitis, y los métodos de imágenes podemos pedir el electrocardiograma con la valoración cardiovascular, la placa de tórax, siempre de frente y perfil, una placa de abdomen, si se puede de pie y acostado, una ecografía abdominal, un TAC multicorte o multi-slide, de resonancia magnética, ecografía ginecológica en las mujeres. Acá vemos una placa de abdomen normal, donde solamente vemos un poco de materia fecal que da el aspecto apolillado situada acá. Y esta es una placa de abdomen en donde vemos un hilo, donde vemos la imagen típica en pila de monedas. Esta es una placa de tórax normal, es para que comparen. Y acá vemos una imagen donde vemos un neumoperitoneo, ¿sí? Es una perforación. Ven el aire ahí. Esto es una placa de abdomen en donde veo niveles hidroaéreos. Esos son niveles, fíjense.
Ese es un nivel, acá hay otro nivel, pero estos son niveles de colon, diferente a los niveles de intestino delgado que son como pilas de moneda. ¿Ven? Acá hay más niveles. Bueno, espero les haya servido. Muchas gracias.